Damos por iniciado el tercer bloque de este segundo Congreso de Ingeniería y Construcción, el país que queremos. En esta oportunidad, el bloque está denominado Alternativas para el impulso financiero en la ejecución de obras público y privadas. En esta oportunidad, adelante por favor, damos una cálida y cordial bienvenida a nuestros distinguidos ponentes. Me permito presentarlos. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos, tomen asiento, me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos. Está como moderador el economista Rafael Montoya, gerente general de IT Capital. Asimismo, como panelistas, el doctor Paulo Comitre, gerente general de la fiduciaria, el ingeniero Rodrigo Montes, gerente general de Insur Perú. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Fernando Villanueva, especialista en finanzas de la construcción, y la economista Valeria Morante Ormeño, gerente de la división de banca empresa del Banco de Comercio del Perú. Bien, gracias por estar con nosotros hoy en este segundo Congreso de Ingeniería y Construcción. Doy el uso de la palabra al economista Rafael Montoya, gerente general de IT Capital. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Permítame hacer una breve introducción acá a los panelistas, porque el tema es realmente importante. Alternativas de financiamiento. Yo quisiera hacer un brochazo de cómo viene siendo el financiamiento en las obras públicas y en las obras privadas en los últimos 10 años. Todos sabemos que como consecuencia de las diversas crisis político-económicas, el sistema formal bancario ha endurecido seriamente sus condiciones de crédito. En el año 2014-2015, las aseguradoras, acá hay un representante de una aseguradora, tomaron una iniciativa un poco más activa en apoyar el financiamiento en las obras públicas a través de las fianzas. Las fianzas que se han venido otorgando con mayor flexibilidad en colaterales, cosa que la banca no lo otorgaba. Por ejemplo, las aseguradoras te colocan con cheque diferido, con administración de flujos, y es así como las aseguradoras realmente han tenido su cuota de aporte en el financiamiento en obras públicas. Sin embargo, ahí se acabó todo, porque la obra pública es considerado un sector altamente sensible por la banca, de alto riesgo, y los actores del ecosistema no tienen otros productos crediticios. No existe el capital de trabajo, prácticamente es nulo, no existe el factoring, prácticamente nulo, y otros mecanismos financieros. Y es ahí donde una herramienta que ha surgido es el fideicomiso de administración de flujos para los adelantos. Pero el fideicomiso se ha venido utilizando hace más de 20 años en el Perú, solo que esta vez era un fideicomiso privado en obra pública, es decir, era la garantía o colateral del banco emisor de las fianzas. Esta vez el Estado ha dado un paso adelante y hace casi 4 años, en enero del 2019, incorporó en forma limitada el fideicomiso solo para las obras, solo para los adelantos y además facultativo de la entidad. Con este brochazo quiero señalar, el año pasado, en octubre, el gobierno dio un paso más, creo yo, ha sido un punto de quiebre en favor del fideicomiso de administración de flujos. ¿Por qué? Porque ha establecido la posibilidad de que el fideicomiso pueda pactarse entre la entidad y el contratista, así no haya estado en las bases, lo cual es un estímulo adicional para el uso del fideicomiso. Les doy un dato final. Al día de hoy, en este año 2023, se han firmado 99 contratos de fideicomiso y se están administrando 2.500 millones de soles con fideicomiso de adelantos. Eso nos acerca más o menos a un 16% de todos los contratos de obras firmados. Hace 3 años, cuando salió la norma y un poco más, el porcentaje era 0. La primera pregunta que les hago a mis colegas es, y acá empezaría con las damas, me gustaría saber, Valeria, desde el lado de Bancom, ¿qué aportes, qué nuevas alternativas ven ustedes para esta nueva coyuntura que nos alcanza? Buenos días a todos. Bueno, encantada de estar con ustedes acá en un tema tan importante, sobre todo en el rol, digamos, que tenemos los bancos, como conversábamos antes, como palanca, como un multiplicador y agente que impulsa, digamos, la economía. Yo estoy en una posición en donde tengo justamente, vengo de cómo se iba trabajando con carta fianzas, y hoy día también se ofrecen fideicomisos, ¿no? En donde le facilitamos, digamos, también
o digamos, nace este mecanismo, como todos ustedes saben, para hacer más simple la participación en una obra, ¿no? En tener ese acceso crediticio. Como banco, en la parte tradicional, cuando facilitamos una carta fianza, exigimos garantías, ¿no? Exigimos un colateral, algo que muchas veces limita al constructor, porque a su vez estamos bastante regulados y tenemos que ser un poco más conservadores en el momento en que damos una carta fianza, ¿no? Nos preguntaríamos, sí, pero entonces, ¿por qué hay más riesgo en uno que en otro, no? Pero el fideicomiso justamente tiene mecanismos en donde se aíslan los recursos, en donde hay un supervisor y son partes muy importantes que reducen, digamos, el riesgo de que la obra no se vaya a concluir, que es al final lo que nos interesa a todos, ¿no? A todos los que participan justamente en una obra, ¿no? Eso es lo que te podría comentar hasta el momento. Gracias, Valeria. Dado que aquí hay representantes de fiduciarias, a ver, Paulo, me gustaría que nos des un brochazo de qué fortalezas tiene el fideicomiso, ¿ok? Y cómo podría, a través del fideicomiso de administración de flujos, ser un disparador para recortar esa brecha de infraestructura que adolece nuestro país. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y hablar sobre temas fiduciarios. Pero creo que antes de entrar a tu pregunta, creo que es importante conocer los problemas que se están presentando, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos el fideicomiso privado para obra privada, ¿ok? El fideicomiso privado para obra privada, la obra siempre se termina y nunca se litiga. Tomen eso como regla. En el fideicomiso privado para obra privada, la obra siempre se termina y nunca se litiga. Ejemplos de fideicomisos privados para obra privada, que ustedes la ven. La torre del aeropuerto, la nueva torre del aeropuerto, la nueva pista del aeropuerto. Eso es obra privada, ¿no? Con fideicomiso privado. Ok. La construcción de Quellaveco, 5.000 millones de dólares de inversión en los últimos años. Quellaveco está operando, todos sabemos. Es la última megamina que ha entrado en operación. Fideicomiso privado para obra privada. Se termina y no hay litigio. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a fideicomiso privado para público. ¿Ok? Fideicomiso hecho por el emisor de la fianza para gestionar los recursos públicos para una obra. La regla es, la obra no se termina y siempre se litiga. ¿Ok? La obra no se termina y siempre se litiga. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema estructural. Las obras no se acaban y todas están en litigio. Yo tengo fideicomisos constituidos en el 2007. Estamos en el 2023 y todavía se está litigando y la obra no se terminó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no lo sé, sinceramente. Solo les expongo el problema. Estoy seguro que tú, Rafael, sabrás cuáles son los problemas. O sea, ¿por qué la obra pública no se termina? Y la privada sí, siempre, siempre, y sin litigio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo quería poner sobre la mesa. Hay algo que hay que hacer de manera estructural. No sé si en realidad el esquema de licitación es malo, hay demasiada competencia, la gente por ganar la obra tira el precio al piso y luego no termina la obra. No lo sé, sinceramente eso alguien me lo debería comentar, pero mi experiencia es la que les estoy contando. Privado si me permites, privado. Paulo, Sí. antes de que continúes con tu respuesta, una breve precisión. El fideicomiso privado en obra pública administra el 100% de los flujos, es decir, los adelantos y las valorizaciones de obra. El fideicomiso de adelantos público solo administra los adelantos. El contratista sigue manejando libremente sus valorizaciones. Por ahí hay un problema, un cuello de botella por resolver. Solo quería hacer esa precisión. Sí, pero yo lo he visto, como dije,
en el fideicomiso privado de obra pública no se termina la obra y siempre se litiga, ¿no? Con lo cual, con lo que tú comentas, mi expectativa es que el fideicomiso de adelantos va a ser peor, ¿no? Porque el dinero, una parte importante del dinero se maneja libremente, mientras que en el otro, con el fideicomiso, no hay un mayor control. Entonces yo pensaría que en ese caso va a ser peor, pero no conozco la estadística, ¿no? Porque en la fiduciaria no estamos haciendo fideicomisos públicos de adelanto para obra pública, ¿ok? ¿Y en tu experiencia qué fortalezas has visto en el fideicomiso privado, en obra privada, que pudieran trasladarse a la obra pública? Ok, hay un tema súper relevante y es que el dinero transferido en fideicomiso es inembargable, ¿no? Y en teoría no es desviable, ¿ok? Entonces, tú transfieres un dinero en fideicomiso y por lo tanto esos recursos ya son de titularidad del fiduciario y por ende no los puede embargar nadie que tenga una creencia frente a la constructora, ¿de acuerdo? O sea, si la constructora no paga impuestos, la SUNAT no lo puede embargar. Si la constructora no paga sueldos, el trabajador no lo puede embargar. Si la constructora no paga a proveedores de otra obra, siempre estoy hablando de otra obra, ¿no? Proveedores de otra obra, ese proveedor no lo puede embargar. Estos recursos están blindados. Y con la ayuda de un supervisor, que ahora Fernando nos podrá contar su experiencia, con la ayuda de un supervisor se verifica que esos recursos vayan única y exclusivamente a la obra que es parte del fideicomiso. A ver, me voy a inventar. Tenemos a una empresa constructora que opera en un distrito en particular y en ese distrito en particular ha ganado la construcción de la comisaría, de la posta y de la carretera. Tiene 3 obras, pero solo tiene una con fideicomiso. Y vamos a pensar que es la posta, ¿ok? La posta está con fideicomiso. Él se ve tentado de pagar con el dinero de la posta el cemento que requiere para la comisaría y el cemento que requiere para la carretera. Pero el supervisor va a impedir que eso ocurra. Va a verificar que con el dinero de la posta solo se pague el concreto para la posta, ¿de acuerdo? Que se pague la planilla de los que están trabajando en la posta y no de los que están en las otras 2. Mientras que cuando no hay fideicomiso, la experiencia nos dice, y Valeria podrá contarnos su experiencia como banquera, la experiencia nos dice que la constructora paga el concreto todo lo hace caja única. Y entonces, con el dinero de las 3 obras, paga el concreto de los 3, paga las planillas de los 3, paga los impuestos de los 3, y al final no termina ninguna, ¿no? Ninguna obra. Todas se complicaron, ninguna terminó. Pero con el fideicomiso, que estaba solo la posta, sí se va a terminar la posta. Siempre que el presupuesto sea el correcto y el fiduciario no hizo el presupuesto. Y siempre que el supervisor haga su trabajo correctamente, ¿no? Entonces, si esas 2 cosas ocurren, entonces sí se va a terminar. Ahora, ahí un atributo sería la seguridad, ¿no? Que es todo activo que entra al fideicomiso va a destinarse a su finalidad. Única y exclusivamente. Si eso no ocurre, el fiduciario asume responsabilidad. ¿Okay? Y eso es bien relevante. El fiduciario asume la responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo fuera un ente público, yo soy un ente público y la obra no termina, al primero que voy a atacar va a ser al fiduciario. Le voy a decir, oiga, señor, ¿por qué no se terminó la obra? Usted tenía la finalidad de terminar la obra y no se ha terminado. Usted tiene responsabilidad por ello. Sería el primero que atacaría. Usted tiene responsabilidad por eso. La finalidad era que todos estos recursos se usaran en esta obra. Si la obra no se terminó es porque usted no ha tenido el control de esos recursos de manera correcta. El fiduciario podría decir, el presupuesto estuvo mal y tendrá que probarlo, ¿no? Y tendrá que probarlo. Claro. A ver, interesante desde el punto de vista de Pablo como fiduciario. Me gustaría saber la posición de las aseguradoras. Rodrigo,
He reconocido el aporte que han tenido el sistema asegurador en el financiamiento en las obras públicas, pero me gustaría en esta nueva etapa, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cómo así piensan seguir aportando al ecosistema de la inversión pública? Sí, perfecto, muchas gracias y también aprovecho de agradecer por la invitación de participar de este foro. Voy a hacer el mismo ejercicio que hace Paulo, de volver un poquito atrás a la dinámica que tal vez es más relevante que la forma en que los distintos operadores podemos aportar con nuestros instrumentos, que tiene que ver con un sistema de contratación pública que muchas veces se entrampa y que resulta en que no se pongan a disposición obras a tiempo y obras de calidad para la ciudadanía. Así como Paulo tiene fideicomisos estructurados del 2007, nosotros estamos renovando una porción que es minoritaria, pero que no es irrelevante, de fianzas que fueron emitidas el 2010, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay una tendencia de litigar, de judicializar, hay mucho arbitraje y quienes son, bueno, y todo, la verdad que todos perdemos en ese juego. Ha aparecido, ¿cierto? Y se comentaba en el panel anterior, la estructura de contratos gobierno a gobierno, que efectivamente han sido de preferencia de bastantes contratistas, porque ven que existe una mayor flexibilidad a la hora de resolver controversias. Vemos en mucha obra pública que los expedientes técnicos no son perfectos y el combo expediente técnico no perfecto y inflexibilidad y poca disposición por resolver controversias es probablemente uno que resulta en demasiado arbitraje, demasiada judicialización. Y ahí, tal vez como aseguradora, lo único que podemos tratar de hacer es darle visibilidad al tema, porque efectivamente nos supera y lo que mejor podemos hacer es escoger contratistas que sean capaces de navegar esas aguas más complejas y entidades que dentro de sus posibilidades tengan un carácter algo más, una mayor disposición tal vez para resolver situaciones complicadas. Y ya yendo a la pregunta de fondo, claro, lo que nosotros hacemos es efectivamente apoyar a el desarrollo de la infraestructura en Perú, no solamente de eso, porque las fianzas también aseguran otro tipo de garantías contractuales, pero sí apoyamos a contratistas, a constructores, para llevar obras de distinto tipo, ¿cierto? Viviendas, saneamiento, carreteras, puertos, aeropuertos, lo que sea necesario en distintos lugares del Perú, y en la gran mayoría de las fianzas que emitimos tenemos como beneficiario una entidad del Estado. Es un gobierno regional, una municipalidad, un ministerio, es típicamente lo que hacemos. Lo que hemos intentado nosotros como compañía poner arriba de la mesa para promover la infraestructura de calidad es ir creciendo en capacidades e ir apostando por contratistas que históricamente han demostrado que son capaces de llegar a puerto. Eso es un tema que a nosotros nos llena de orgullo, pero no siempre es fácil, porque efectivamente vemos que incluso los mejores se ven entrampados. Tú contabas, Rafael, que pre-Club de la Construcción, claro, había muchísima más capacidad arriba de la mesa, se ha contraído en algo el sistema, pero ya lo vemos de nuevo con ganas de volver a aportar. Todo lo que vemos de G2G, reconstrucción con cambios o otros, son muy bonitas oportunidades, pero a las aseguradoras nos ponen un desafío, que es ir con grandes capacidades. Son mejores riesgos, son compañías más formales, son obras mejor diseñadas, pero lo que tiene la carta fianza es que es tremendamente radioactiva, si uno la quiere llamar así, y efectivamente le exige a la aseguradora tener la disponibilidad de los fondos en 72 horas sin darnos, y está bien que sea así, son las reglas del juego, pero sin darnos ningún beneficio de exclusión o sin poder siquiera entender cuáles son los argumentos del beneficiario para ejecutar. Lo único que nos toca es llegar con el dinero. Pero estamos viendo muy seriamente participar en obras emblemáticas. Creemos que desde ahí puede ayudar el mundo asegurador al desarrollo de la infraestructura y cerrando la brecha que comentabas tú hace unos minutos. Buenísimo, Rodrigo. Tenemos todos los peruanos un reto de que se hagan buenas obras públicas en los tiempos correctos y que legítimamente los contratistas obtengan el margen esperado, porque el primero que tiene que hacer negocio y nadie se tiene que asustar de ello es el contratista. Pero nos damos cuenta que en el ecosistema de la inversión pública todos los actores tenemos que hacer bien nuestro trabajo, desde el expediente técnico hasta la liquidación de la obra, ¿ok? Y el tema de este panel es qué alternativas de financiamiento tenemos.
Y la única herramienta nueva que está apareciendo es el fideicomiso de adelantos en obra pública y que también ya existe en la obra privada. Sin embargo, quedan todavía pendientes otros mecanismos de financiamiento, como el factoring, como el capital de trabajo, que hoy día es negado en la inversión pública. Fernando, tú como supervisor de fideicomiso, que dicho sea de paso, hago una precisión, los fiduciarios, que son los que reciben en custodia los flujos, no son cualquier empresa, son entidades supervisadas por la SBS. O sea, tienen responsabilidades recias y duras, ¿ok? Y los supervisores de fideicomiso no son personas naturales, son empresas especializadas. Hemos recogido la experiencia del fideicomiso privado que hace 25 años se vino utilizando en el Perú y lo estamos aplicando al fideicomiso de la obra pública. Fernando, desde tu punto de vista como supervisor, ¿qué debilidades, con qué te enfrentas día a día cuando tienes que supervisar un fideicomiso en obra pública? Muchas gracias, Rafael. Bueno, en primer lugar, agradezco a la Cámara de Comercio de Lima por participar en este panel muy distinguido, conocedores del sector financiero. Bien, a tu pregunta, Rafael, y a lo que dice también Pablo, el fideicomiso es una herramienta, un instrumento muy fuerte, muy bueno y que dará una buena alternativa a las empresas contratistas que son ganadores de procesos de licitación con el Estado. Desde cualquier tipología de obra, llámese una carretera, un hospital, una obra de agua y desagüe, una obra de pavimentación urbana, en la cual el Estado desembolsa los adelantos bajo mecanismos de garantías, como lo ha explicado acá Valeria, del Banco de Comercio, como también la estructuración de fideicomisos de adelantos o como también la estructuración de fideicomisos de obra privada con fondos públicos donde se manejan prácticamente el control del flujo total de toda la obra. Pues una gran pregunta. ¿El expediente está bien hecho? ¿Hay una evaluación previa del expediente antes de que el contratista empiece la obra? ¿Los costos son razonables para que mi costo, calidad y plazo voy a lograr determinar el éxito de una obra? ¿El apalancamiento de proveedores en los cuales yo voy a tener va a poder garantizar el éxito oportuno de adquirir los insumos de una obra? Pues bien, hay una gran pregunta. ¿Quién respalda o quién es el que va a otorgar estos desembolsos y los análisis previos para poder desembolsar estos requerimientos que el contratista requiere para el inicio de una obra? Hay que analizar esos primeros parámetros. Y para eso existe casuística en la cual los adelantos, previo cálculo de los insumos que se van a utilizar, se hace en base a un cronograma, a un flujo de caja, a un cronograma programado valorizado, que seguramente los asistentes en su mayoría capaz no me van a entender, pero forma parte de la parte de conocimiento y experiencia que debe tener el supervisor de fideicomiso. Es el respaldo de la entidad financiera que debe tener este conocimiento supervisor de fideicomiso. Que conozca lo que es la gestión contractual de una obra, el seguimiento de riesgo de lo que es el avance de una obra, las modificaciones contractuales que pueden pasar en una obra, y que nos dan las alertas posibles de que si una obra se va a terminar o no se va a terminar por posibles controversias que puedan suceder y que al final la obra se paraliza, se resuelve o se suspende el plazo. Entonces, ¿dónde están las alertas tempranas que nuestro supervisor de fideicomiso nos debe dar a conocer al fiduciario, al que tiene, como dice Pablo, la responsabilidad ante una situación de que el Estado le pueda señalar? Ustedes, señores, han tenido la responsabilidad de manejar los flujos. ¿Y por qué la obra no se acabó? Para eso hay, como lo voy a repetir, mecanismos de control, de seguimiento de la obra, las famosas, se llama las famosas alertas tempranas, las rendiciones de cuentas que debe de hacer el contratista y lo tiene que dar válido el supervisor de fideicomiso. Si bien es cierto, actualmente los adelantos representan el 30%, 10% de adelanto directo y 20% de adelanto materiales, anteriormente representaban el 60% y por lo cual le daban una oportunidad al contratista de apalancar la obra.
con un 60%, podías tener cierta disponibilidad de capital de trabajo para poder apalancar la obra. Actualmente ya no es así. Tenemos solamente el 30% y eso nos acorta un poco para que el contratista, con el fiduciario, con la banca, con el supervisor de fideicomiso, busque alternativas de apalancamiento financiero con los proveedores. ¿Y por qué? Porque el Estado te paga la primera valorización a los 60 días, es a los 2 meses. ¿Con qué avance? Ese dinero te va a servir para seguir avanzando. El contratista me va a pedir el 30% total de desembolsos en un fideicomiso de adelantos. Eso no puede ser. Tiene que haber una cronología de desembolsos en base a los requerimientos que la obra exige. Por ejemplo, una carretera. ¿Qué exige una carretera al comienzo? Cuando ya se va a utilizar concreto, afirmado. Un hospital, ¿qué necesita? Acero, bolsa de cemento, agregados, que va en función a un cronograma de adquisición de materiales y va en función a un cronograma programado valorizado de obra, de acuerdo a los materiales e insumos que se va a requerir la obra en la línea de tiempo de vida útil de la obra. Eso es determinante para que el supervisor fideicomiso tenga un control muy fino para que finalmente esos desembolsos que son requeridos por el contratista vayan a la obra. Y esos desembolsos sean rendidos tal como estipula el cronograma programado valorizado, de acuerdo a su PER-CPM, que seguramente muchos ingenieros que estén acá me van a entender, y de acuerdo a un diagrama Gantt, donde figura la línea de tiempo, que es la ruta crítica, donde realmente me va a determinar si la obra está adelantada, está atrasada o está en carácter normal. Buenísimo, Fernando. Eso que te podía comentar, Rafael. Para no salirnos del tiempo que nos han otorgado, voy a hacer una segunda pregunta a cada uno y voy a pedir que seamos breves. Valeria, vemos que, por ejemplo, a nivel de los contratos NEC que se están firmando con la RCC, con el PIB Escuela Bicentenario, se da la opción de otorgar el fideicomiso. Cada una de esas entidades ha dictado su propia norma interna. Pero aguas abajo, los subcontratistas que ejecutan las obras y que no tienen ese beneficio del fideicomiso, tienen serios problemas en conseguir financiamiento. ¿La banca ya viene pensando en alguna otra alternativa? Porque, créeme, es muy difícil conseguir fianzas. Sí, bueno, ahí has tocado un tema bien delicado, porque en este contexto en donde estamos en un, digamos, de crecimiento, estamos más ajustados todos, hay algunas cadenas de pago se han roto, las alternativas de financiamiento que han salido y que son, digamos, no sé, es delicado ya, pero digamos, salen en este contexto financiamientos de facturas o alternativas, como te digo, en donde los subcontratistas necesitan levantar fondos. Han habido ciertos incumplimientos que está afectando justamente el acceso al crédito, ¿no? Hoy por hoy no te podría decir que lo tenemos solucionado, no es un contexto fácil para los subcontratistas. Ahí entra mucho justamente el constructor que tiene asegurado a estos proveedores o que pueda aguantar, digamos, esa canalización de recursos y asegurar toda la cadena de la obra, ¿no? Porque en la obra van a participar justamente todos estos agentes de diferentes tamaños. Pero sí, es un contexto, digamos, difícil en donde nosotros como banco, pues justamente tenemos que intervenir de una manera también cautelosa, ¿no? Me gustaría decirte que hay una solución, pero es un contexto Y si a eso le sumamos, complicado. Valeria, el hecho de que el pagador de un subcontratista es un consorcio y el consorcio es un contrato de colaboración empresarial, no es una persona jurídica, te complica la cosa. Pero Exacto. si algo también voy aprendiendo en estos años que tenemos en la inversión pública es que uno tiene que ser creativo, ¿no? Y hay que ir buscando algunas alternativas. Exacto. Pablo, tú y yo algunas veces hemos conversado y lo primero que me dices es siempre, oye, ¿cómo demostramos que el fideicomiso sí puede ser una herramienta
eficaz en la inversión pública, porque la principal fiduciaria, no te estoy tirando bombos, del país no puede dejar de participar en obra pública y sin embargo ha tenido sus reparos hasta el día de hoy. ¿Qué tiene que pasar, Pablo, para que eso suceda? Bueno, gracias, Rafael. A ver, primero para que entiendan y se sitúen un poco en la fiduciaria, ¿ok? La fiduciaria gestiona 60.000 millones de dólares en activos. 60.000 millones de dólares en activos. Eso es un número bien grande. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en dónde entramos porque podría dañar la reputación de la organización. Tenemos un patrimonio muy grande que gestionamos, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en el fideicomiso privado vinculado a obra pública? ¿De acuerdo? Y ahí voy a incluir los fideicomisos que tienen que ver con el Fondo Mi Vivienda también, ¿de acuerdo? También voy a meter esos fideicomisos. Hoy día, para nadie es un secreto que en el Fondo Mi Vivienda han habido problemas y que además han habido fideicomisos vinculados a esos problemas, ¿no? Entonces, de hecho, el fideicomiso en el Fondo Mi Vivienda está siendo reestructurado, ¿ok? Ahí la fiduciaria, debo confesar que sí participamos al principio, pero no hemos participado al final, ¿de acuerdo? Ahí no estamos en los problemas que tenemos hoy día con desvío de fondos de fideicomisos para corrupción, que es la hipótesis fiscal en el tema del Fondo Mi Vivienda, vinculado a estos proyectos que terminan en bonita, ¿no? Ok, donde la fiduciaria no está, dicho sea de paso. Entonces, ¿pero cuál es mi experiencia? La fiduciaria debe haber hecho 400 fideicomisos vinculados a obras en general, 400. De los 2.000 fideicomisos que gestionamos, o sea, es un número bien importante, ¿ok? O sea, 400 es 20%. ¿Cómo funciona un fideicomiso de obra? En un fideicomiso de obra se pone toda la plata, se termina la obra y lo que queda en el fideicomiso es la utilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el supervisor hizo bien su trabajo, pagó solo costos. Y entonces, si tuvimos el ingreso y se pagaron costos, ¿qué es lo que queda en el fideicomiso, señores? La utilidad, ¿no es cierto? Es sencillito, la utilidad. Ok, 400 fideicomisos. Rafael, te pido que te inaugures de prestidigitador, o sea, de adivino. ¿Cuántos fideicomisos crees de esos 400 que ha gestionado la fiduciaria tuvieron la utilidad al final de la obra? Voy a hacer trampa porque tú ya me habías dado el dato, pues, ¿no? Así que dilo tú. 0. ¡Cero! Cero, señores. Entonces tengo 400 constructoras, ¿no? 400 obras hechas por constructoras que trabajan por el amor al Perú, ¿no? No trabajan para ganar plata, ¿no? Claro, eso podría concluir un naif, un tipo que piensa que nosotros estamos en Suiza y que aquí se hacen las cosas perfectas y que nadie hace trampa de ningún tipo, ¿no es cierto? Eso debería pensar un tipo de Suiza. Pero bueno, yo estoy en Perú, he crecido aquí y por lo tanto pienso mal, ¿no? Y entonces esas 400 constructoras deberían estar quebradas todas, pero yo las veo operando. Las veo operando. Entonces digo, si operaron, quiere decir que la utilidad la sacaron de alguna forma que yo no he podido descubrir, ¿no es cierto? Terminaron la obra, la entregaron y en el fideicomiso quedó 0, pero ellos recibieron su utilidad. ¿Es mi trabajo como fiduciario evitar que eso pase? Pues sí, sí. Y para eso yo debo tener buenos supervisores, ¿ok? Y entonces,
Cuando en un fideicomiso se termina la obra y en la cuenta queda cero, lo que hay que hacer en el mundo perfecto es despedir al supervisor y no volver a contratarlo, porque le han hecho goles de guacha, ¿no? Porque le sacaron la utilidad inflándole los costos y él no la vio. Esa es la que pasa. Salvo que la constructora venga y me diga, oye, me acabo de meter en concurso, quebré. ¿Por qué? Hice mal el presupuesto. Por si acaso no te molestes con el supervisor, él hizo bien su trabajo, pero aquí todos perdimos. Ah, bueno, está bien. Ok, señor, ya no hay problema. Quebró la constructora, no me sacó la vuelta. Pero yo lo sigo viendo operando. Entonces, si lo veo operando es que efectivamente le hicieron gol de guacha al supervisor y sacaron la plata de alguna forma. Esa es mi experiencia previa, Rafael, que me dice que no debo ir a la obra pública. Porque en la obra pública, quien designa al supervisor es el fiduciario. Y me reitero en lo dicho, si la obra no se termina, el ente público debe demandar y denunciar al fiduciario, ¿no? Gracias, Pablo. Sabes que me encanta tu estilo, eres ácido, pero justamente estos paneles son para eso, para decir las cosas como son, como las vemos, los que estamos participando activamente del ecosistema. Rodrigo, tú representas a una de las 3 principales aseguradoras que ha apostado por el Perú, ¿ok? Y en esta nueva coyuntura, te reitero la pregunta. Me gustaría saber que desde el lado de Insur van a seguir apostando y qué cosas nuevas van a aportar a esta coyuntura complicada que nos acontece, ¿no? Sí, no, perfecto. Nosotros desde la perspectiva de los instrumentos, no es demasiado el margen, no es cero, pero no es demasiado el margen que tenemos de autonomía y creatividad. Lo que Insur hace, y que es un instrumento tremendamente potente y muy promovedor del desarrollo del país, es emitir carta fianza, y desde la perspectiva, por lo tanto, de qué es lo que vamos a hacer, vamos a seguir emitiendo ese instrumento. Ahora el tema es a qué nuevos espacios podemos entrar y cómo podemos entonces ayudar a nivelar un poco más la cancha y traer también más talento y más capacidades a la culminación, por ejemplo, de obra de construcción, que es lo que nos lleva a este foro. En ese sentido, sí, hemos estado nosotros desplegándonos en todo el Perú. A Perú, yo soy chileno, a Perú le pasa tal vez algo similar que lo que nos pasa a nosotros en Chile, que tenemos una muy alta concentración de negocios, de discusiones y de toma de decisiones en nuestra capital. Eso típicamente le resta visibilidad a uno respecto a lo que está ocurriendo en otros sectores, que son tremendamente Rodrigo, importantes. permíteme una interrupción porque no quiero que se me vaya la idea. Tú has dicho, hay que fortalecer la capacidad del contratista, del empresario peruano. Y eso es relevante. Y ustedes, la banca y las aseguradoras, cumplen una función valiosísima. En otras palabras, no otorgar crédito a quien no merece, sino más bien al que realmente viene haciendo bien las cosas, a ese se le apoya y se lo robustez, ¿no? Perdona. Claro, no, ese es un muy buen punto. Al final del día, cuando uno toma decisiones de dar crédito, ya sea de forma directa como el banco o indirecta como una aseguradora, se pueden sopesar de distintas maneras ciertas variables. No podemos inventar la rueda, pero efectivamente aquí tiene que haber un ejercicio de ponderar distintas variables, algunas técnicas, otras financieras, y poner en valor tal vez ciertas capacidades locales o ciertas capacidades en un cierto tipo de operación que nos permitan apostar con más fuerza. Lo que está haciendo Insur es que estamos intentando desafiar los parámetros históricos con los cuales hemos resuelto, y efectivamente hoy día estamos dando líneas más altas a contratistas que históricamente habrían visto bastante más limitados esos montos. Tenemos que ser selectivos, lo dijo Valeria, lo dice Pablo, todos nosotros representamos compañías, al igual que la gente que está acá, en que las decisiones que tomamos hoy nos pueden perseguir por muchísimo tiempo. Hay que ser responsable y obviamente este es un juego de por lo menos mediano, si no largo plazo, pero dentro de nuestro espacio de influencia sí estamos haciendo hoy día, Rafael, el ejercicio activo de ir apostando con más fuerza por contratistas que han demostrado, ¿cierto?, un track record favorable en el tiempo, y estamos entrando en nuevas operaciones. Por ejemplo, temas que salen un poquito de la construcción, pero en cierre de minas, que es un mundo que históricamente Insur no estuvo. Hoy día sí estamos prestando ciertas capacidades, sí estamos emitiendo fianza en favor de operadores mineros que tienen que
cumplir y cautelar un plan de mitigación social y ambiental de cara al MINEM. Estamos entrando también con más fuerza en el Fondo Mi Vivienda, que aquí se está comentando. Estamos entrando con más fuerza también en obras regionales y estamos desplegando a nuestra gente por todo lo largo y ancho de Perú, justamente para hacernos más conocedores. Este es un mundo en el que no se puede operar de la comodidad de Lima, ¿ah? O sea, la infraestructura es un espacio muy local. Los operadores que nosotros vemos en algunos sectores de Perú no se alucinan irse y desplegarse un tipo de Cusco, no se va a Trujillo, no se va a Iquitos, se queda en su zona de influencia, donde conoce efectivamente cuáles son las condiciones del entorno, tiene su activo fijo, tiene su gente, y para eso también las aseguradoras tenemos que movernos hacia esos sectores. Estamos intentando promover también nuestra marca, por lo mismo muchas gracias por esta invitación, pero desde la perspectiva de instrumentos vamos a seguir emitiendo lo que hacemos, que son cartas fianza, pero sí queremos ver cartas fianza en distintas historias y por montos más altos que los que históricamente hemos suscrito. Gracias, Rodrigo. Y también, para que no se me vaya la idea, no solo robustecer a las empresas locales, sino también atraer a empresas extranjeras robustas, porque han venido ola de empresas extranjeras que lo único que tenían era el cartón de la experiencia y luego de ello nada aportan. Y quizás se beneficiaron de alguna flexibilidad extrema que hubo en la banca y en las aseguradoras y luego pues no cumplieron. Esa es la verdad. Y hay un tema muy cortito. Claro, quizás esto ha sido pendular. Hace una década estaba toda la disposición del mundo para prestar y afianzar al medio lo que se moviera, la percepción de riesgo era muy baja. Hubo un shock potente y hoy día el péndulo pareciera estar volviendo hacia algo más favorable. Las condiciones del entorno, lo comentaba Valeria, no son las más fáciles, no solo en Perú, en el mundo. Felizmente en este país todo lo que es macroeconómico, inflación, tipo de cambio, ha estado mejor. Uno siempre cree que aquí estamos más embromados que en otros lados, pero esas dos variables que son tremendamente relevantes para inversionistas internacionales se han mantenido sólidas. Y en lo que comentabas tú, Rafael, lo que nosotros hemos intentado hacer es buscar algunas ideas más creativas para, por ejemplo, asociarnos al patrimonio de un gran contratista internacional que acá no tiene mucho que mostrar, pero que si uno se vincula a la matriz, tal vez ahí se puede apoyar con más fuerza. Ese es un buen ejemplo. Es justo y necesario, Rodrigo, porque la cuantía de las obras ha crecido enormemente y no hay capacidad financiera única que la pueda asumir. Fernando, en tu caso, para ir cerrando ya el panel, un tema relevante. Existe un rumor de que se viene preparando la nueva ley de contratación del Estado, en donde incluso el fideicomiso tenga mayor protagonismo, ya no solo para los adelantos, sino también para el pago de las valorizaciones. Es decir, nos vamos a enfrentar quizás a un fideicomiso integral en obra pública. ¿Ok? Segundo, entiendo que el espíritu de la norma que se dictó hace 4 años, en donde tácitamente es el contratista el que elige al fiduciario porque le paga, y así dice la norma, y a su vez el fiduciario es el que designa al supervisor, con lo cual, como dice Pablo, tiene una responsabilidad indirecta en esa designación, pero utilizando el lenguaje diplomático, algunas empresas de supervisión están pasando piola, ¿ok? Y no reúnen los pergaminos para tan firme y valiosa y responsable actividad. Me gustaría, por favor, que tú reafirmes la importancia de ese actor clave llamado supervisor de fideicomiso, que ahora, a puertas de un fideicomiso integral, va a ser clave en esta ejecución. Encantado de tu pregunta, Rafael. Hay un tema que habló Pablo sobre la responsabilidad que tiene la fiduciaria, ¿no? Un tema que no realmente es un tema que tenemos que ver después, ¿no? De ver cuáles son las responsabilidades posteriores en base a un responsable indirecto, que en este caso es el supervisor de fideicomiso, como lo hizo muy bien Rafael, de la potencialidad que debe tener esta empresa jurídica o esta empresa natural que está en el medio. Yo sugeriría una mejor propuesta. Y hay una debilidad que tenemos y lo que hemos participado en un momento del sector financiero. ¿Por qué el supervisor de fideicomiso tiene que ir una vez al mes a la obra? ¿Se han preguntado? Esa es una gran debilidad.
qué? Porque desconoce realmente todos los actores que realmente suceden en la obra durante los 30 días calendario que dura una valorización. Desconoce realmente lo que pasa realmente el día a día y que eso se figura en el cuaderno de obra digital, ahora que se está señalando con la nueva normatividad. ¿Eso ayudaría mucho o no? Ayudaría a que la frecuencia de visitas del supervisor de fideicomiso no sea una al mes, que vaya 2 veces, o que exista un residente de supervisor de fideicomiso en obra, que presente un previo plan de trabajo de la obra que va a supervisar. El supervisor de fideicomiso debe tener conocimiento pleno del expediente técnico de la obra, los costos, los plazos, los rendimientos, los materiales que se van a utilizar en la misma. Entonces, nosotros como el sector financiero también creo que estamos entrando en una debilidad en no potenciar al supervisor de fideicomiso, que seguramente hay algunos que sí tienen fortalezas y conocimiento de lo que es el seguimiento de un contrato de ejecución de obra pública, que tiene una normatividad, tiene elementos técnicos y económicos previos antes de iniciar una obra, que seguramente muchos supervisores de fideicomiso no lo tienen. Entonces, conocer el plantel técnico del supervisor de fideicomiso. Los supervisores de fideicomiso a veces tienen 8 o 10 obras a la misma vez. Tú no me podrás decir, Rafael y Pablo, que manejen obras de 30 millones, 40, 50 millones de soles y que los 50 millones vaya 1 o 2 ingenieros o arquitectos a ver la obra. Esto nos garantiza garantía. ¿Nos garantiza garantía al sector financiero? Que vayan más veces y que ese plantel profesional que proponen la empresa, que es su profesor de fideicomiso, sean personas capaces, que tengan experiencia de haber elaborado en el sector público. Conversaba anteriormente en una rueda ayer, son fondos públicos que se están manejando en obra. Y como dice acá, y escuchó la palabra de Pablo, ¿podrían ser auditados o no? Son fondos públicos. ¿Hay responsabilidad? Veamos si hay o no hay responsabilidad. Entonces, estos supervisores de fideicomiso deben de tener capacidad profesional, experiencia y, obviamente, conocimiento de la ley de contrataciones del Estado. Es lo que yo te podía comentar, Rafael. Muchas gracias. Para terminar el panel formalmente, definitivamente el tiempo siempre es corto, no hemos tocado una serie de temas como por ejemplo costos, plazos, cuellos de botella que existen actualmente. Yo creo que el gremio de construcción de la Cámara de Comercio de Lima está preparando un foro especializado en fideicomiso y tomamos nota de ello. Les agradezco a todos los asistentes acá del panel por su participación y agradecemos también a la Cámara de Comercio de Lima por convocar tan importante tema. Muchas gracias.